el doble de la presión diastólica, todo esto dividido 3, ¿sí? ¿De qué nos habla la presión arterial media? Bueno, reviste importancia porque cuando esta es superior a 60 milímetros de mercurio, aseguramos una adecuada perfusión en todos los órganos, ¿sí? Pacientes críticos, graves, con presiones o sea, presiones arteriales disminuidas. Nosotros nos guiamos mucho por la PAM, porque la presión arterial media es un indicador del mínimo necesario para asegurar la perfusión de todos los tejidos, ¿sí? Y en situaciones extremas, como accidentes cerebrovasculares con sangrado cerebral, hemorragias cerebrales, cuando la PAM está muy elevada, eso también representa un sufrimiento cerebral y hay que disminuirla. Entonces es un término que con frecuencia se utiliza para regular drogas, para adecuar drogas de uso endovenoso en el control de la presión arterial, ¿sí? Por eso este término promedio no es adecuado, ¿sí? Si fuera un promedio, la cuenta sería otra, sería la sistólica y la diastólica, por ejemplo, dividido 2, nada que ver, ¿sí? Presión sistólica más presión diastólica por 2, todo esto va sumado y dividido en 3. Respecto a la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es igual a la presión intraventricular, dice la Firmina. En definitiva, cuando se da la contracción ventricular y se produce la apertura de la válvula aórtica, lo que termina ocurriendo es que las presiones dentro del ventrículo y dentro de las arterias se igualan, hay una apertura valvular y eso es lo que nosotros encontramos con el manguito cuando se lo colocamos al paciente en el brazo. La presión diastólica es la que mantienen las propias arterias musculares con su tensión de pared, ¿sí? La mínima que pueden el músculo liso arteriolar sostener, ¿bien? A tener en cuenta, tanto presión sistólica como presión diastólica son medidas en la práctica, ¿no? Con un manguito que se coloca en el brazo, que en realidad lo que mide es la tensión arterial de la pared de la arteria, ¿sí? Que no es lo mismo que la presión adentro de la arteria. Para hacer esa medición deberíamos colocar un catéter, un sensor dentro de la arteria y ver la presión que hay dentro justamente de ese vaso en particular, ¿bien? Acá lo que vemos es la tensión de pared. En sentido práctico es una referencia de cómo está la presión en el interior del vaso sanguíneo, ¿sí? Pero no es igual. Si cursaron fisiología, van a ver que vieron la tensión de pared arteriolar en el centro, el tipo de flujo, si es turbulento, si no es turbulento, si es laminar, eso va variando, ¿sí? ¿Tienen en claro esos conceptos? Sí, doctor. Bien, Además, Isabel nos los explicó en una de las clases. Bien, pero tenganlo presente, ¿sí? Nosotros hablamos de presión arterial, justamente hablamos de la tensión de la pared. Tiene importancia, por ejemplo, en el anciano, arterias más rígidas, los valores que uno puede tomar y que puede discernir a veces se ven un poco más elevados y tienen que ver con eso. Obviamente no le vamos a poner a todas las personas un catéter adentro de la arteria para ver qué presión tiene, ¿sí? En terapia intensiva en algunos casos se hace, pero tampoco es algo que se haga siempre, ¿sí? Bueno, ¿qué etiología puede tener la hipertensión? Yo dije antes es multifactorial. Bueno, en definitiva hay una carga genética, hay que conocer los antecedentes familiares de cada paciente respecto a hipertensión. Después hay factores ambientales. Cuando hablamos de ambientales tienen que ver con la raza, el género, dónde se está desarrollando la persona, ¿sí? De pronto por ahí tenemos una comunidad que no tiene con frecuencia hipertensión arterial, pero yo la saco de su hábitat habitual, por ejemplo, en el medio del campo, de la selva, y la llevo a la ciudad, le doy Coca-Cola, McDonald's, comida con sal, y de pronto esa población que no tenía una genética hipertensa, en ese ambiente sí se vuelve hipertensa, ¿sí? Respecto a los ambientales, como dice la Firmina, el principal determinante está la ingesta de sodio, la actividad física o el sedentarismo, el sobrepeso, obesidad, porque se vincula no solamente el paciente obeso es sedentario, sino que además tiene resistencia a la insulina, tabaco y después habla de otros consumos como café, alcohol, adicciones, fármacos y una salvedad en dietas pobres en calcio, potasio y magnesio. Todos estos determinantes favorecen la hipertensión. Ahora vamos a hablar más adelante de por qué cada uno lo hace. Tengan en cuenta que el 95% de los pacientes que son diagnosticados como hipertensos tienen la causa primaria o esencial, es decir, idiopática, no se conoce exactamente cuál es el factor causal, y hay un 5% donde la causa
se puede encontrar, o sea, eso es la hipertensión secundaria. Puedo decir, esta persona es hipertensa porque tiene tal alteración. El resto son un conglomerado de cosas que resultan determinantes para que sea hipertenso. Conozcan la diferencia, obviamente si yo veo esta filmina, ¿qué voy a decir? ¿Qué me importa el 5% de causas secundarias si son poquitos? Bueno, 5% en medicina es mucho, hay que saberlo porque además, si tengo la causa y la corrijo, puedo curar a esa persona de la hipertensión. Bueno, este es un dato del Profam del Hospital Italiano. Es un poquito viejo, este dato, honestamente, si no me equivoco, es de 2008 o 2010, pero en definitiva tomaron una muestra de 10.000 personas en Argentina y que ven, 20 al 30% de los adultos son hipertensos, los califica según edad, fíjense, una edad entre 18 y 40 es el 5%, 40 a 60 el 25%, y ya después cuando avanzamos por encima de los 65 años, esto lleva al 50-60%. En general son hipertensos leves, fíjense la distribución, cuáles son las formas graves, y en respecto a la adherencia al tratamiento, la mitad abandona o también hay un porcentaje que no lo hace en forma adecuada. Del total de los hipertensos, 10 a 20% tienen control adecuado, todos los demás no. Mujeres y varones menos de 50 años, lo que predomina es la hipertensión de tipo diastólica y tiene mayor riesgo. Vamos a ver más adelante por qué. Hay una regla denominada de las mitades, es muy sencilla, no tiene importancia la verdad al momento del examen, pero tienen que saberlo porque da un panorama de la situación con la hipertensión. Fíjense, la mitad no son detectables, la mitad de los que son detectados no son tratados y de los que son tratados la mitad no están bien controlados, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? La mitad no son detectables. Bueno, la hipertensión, yo dije más adelante que en el diagnóstico tenías que tener 3 tomas realizadas en consultorio, o sea, 3 visitas con los valores elevados. Muchos no lo cumplen, no se llega a los controles, no asisten directamente a control de salud, entonces se pierde esa población. Después, un médico los encuentra y empieza el tratamiento. Cuando arranca el tratamiento, puede que se dé de esos tratados una mitad que no están bien tratados, porque el antihipertensivo no es adecuado, porque toman la medicación pero no se controlan la presión, entonces no saben si cumplen los objetivos, porque no cumplen dieta, porque no ven con regularidad al médico clínico generalista para que vaya titulando, o sea, optimizando la dosis de medicamento antihipertensivo. En la fisiopatología hay que conocer algunos determinantes. El volumen minuto cardíaco y la resistencia vascular periférica son importantes. Conocer si se trata de una hipertensión primaria o secundaria. Y después hay algunos determinantes que se denominan directos. La verdad es que esto es a modo informativo porque tampoco van a estar como en fisiología tomando estas medidas, pero bueno, el volumen sanguíneo tiene importancia, la resistencia vascular periférica y la impedancia aórtica. La impedancia aórtica básicamente es una cuenta, un cálculo que se hace a partir de el segmento, ¿sí?, del espacio aórtico, es decir, el área que tiene y la elasticidad de la pared, ¿sí? Y acá dice que es importante, sobre todo en la fisiopatología de la hipertensión del anciano. Claro, si la pared es más rígida, va a tener variables que van a colaborar con la hipertensión. Piensen que en la impedancia aórtica, volviendo a fisiología, tiene que ver con la postcarga, ¿sí? Y si yo tengo que vencer una postcarga, tengo que hacer mayor fuerza ventricular, eso implica aumentar las presiones. Por eso hay que trabajar mucho en disminuir este parámetro para que el corazón no se vea en la necesidad de aumentar las presiones y no tener hipertensión arterial, ¿sí? Para estos factores hay mecanismos reguladores, los mencionamos, después los detallamos. Sodio y las hormonas reguladoras, el riñón es un determinante muy importante, el conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, si hay resistencia o no a la insulina, y en el caso de la mujer los estrógenos tienen un papel fundamental, a su vez como la parte neuroendocrina u hormonal del endotelio, ¿sí? Pequeño grafiquito, básicamente lo mismo que nombramos recién. Fíjense cómo todo esto actúa en el endotelio, lo que termina ocurriendo, que tenemos que poder identificar causas y trabajar sobre todas ellas para poder tratar la hipertensión, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? No.
Ninguna. Muy bien. Mucho edificio esto, ¿no? Bueno, sodio, el principal enemigo de la hipertensión. Fíjense esto, personas, o sea, poblaciones que viven en una alimentación con bajo consumo de sodio y alta en potasio. ¿Es por qué dice alta en potasio? Bueno, los vegetales, sobre todo los verdes, son de alto contenido de potasio. Gente que no es sedentaria, ejemplo, poblaciones japonesas, orientales, menos prevalencia de hipertensión cuando se cumplen estos criterios. Ahora, si en su dieta hay alguna población que tiene alto contenido de sodio, todo esto se pierde. Hay un ejemplo, nada, a modo anecdótico, esta población indígena de Brasil, los midieron promedio 170, pero los sacaron algunos en un medio ambiente donde hay deforestación, le cambian el estilo de vida, le ponen una dieta occidental, le agregan sodio, hay hipertensión igual que el resto de la población. Entonces, la ingesta de sodio es un determinante muy importante, básicamente aumenta el volumen intravascular, se aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. Siempre hay que aconsejar a todos los pacientes hipertensos o no dietas bajas en sodio, ¿sí? Y a su vez tratar de aumentar frutas y vegetales. Esto no tiene que ver con hipertenso sí o no. El hipertenso es indiscutible que tiene que tener dieta baja en sodio, pero para toda la población es muy importante. ¿Quién regula esto en principal? El riñón. ¿Qué hace el riñón? En definitiva, tiene que tener reflejos hormonales que tienen que ver con regular la excreción de agua y sal. Cuando aumenta la volemia, el riñón tiene que aumentar la excreción de sodio para que aumente la excreción de volumen, o sea, la excreción de orina, ¿sí? Si estos mecanismos fallan, lo que termina ocurriendo es que hay elevación de presión arterial. La angiotensina 2 tiene un papel muy importante, dado que actúa provocando una vasoconstricción arteriolar, se activa un sistema simpático, se estimula la hormona antidiurética, también hay factores de crecimiento y se libera aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio, eso lleva a que retenga agua, aumenta el volumen circulante, pasa lo que ocurrió antes, que dije, aumenta la volemia, tiene que trabajar el riñón para poder excretar ese exceso. No siempre puede cumplirlo. Por otro lado, la aldosterona tiene mecanismos hormonales reguladores en el remodelado cardíaco. O sea que la aldosterona continuamente elevada puede llevar a la hipertrofia cardíaca, daño renal y provoca también una miocardiopatía, ¿sí? Todo esto está vinculado a una disfunción endotelial, donde básicamente cuando hay vasoconstricción se libera una sustancia que es la endotelina 1 y esto tiene una tendencia trombótica. Entonces aumenta una liberación de una hormona que es el inhibidor de la activación del plasminógeno, o sea, el inhibidor de la fibrinolisis. Si yo no tengo fibrinolisis, se forman trombos. Si se forman trombos, tengo dos problemas. Uno es la enfermedad trombótica, que puede llevar, por ejemplo, a que se tape una coronaria y tenga un infarto. Y por otro lado también, lo que termina ocurriendo es que si hay trombos circulantes, tengo flujos turbulentos que también estimulan a que haya aumento de la presión arterial. ¿Se entiende esto? Es muy complejo, la verdad. Pero Sí, se entiende. fíjense, Está bien. fíjense los determinantes porque tienen que ver con dónde van a actuar los fármacos, ¿sí? El La sistema verdad. renina-angiotensina-aldosterona es un gran problema para la hipertensión y por eso la industria farmacológica diseñó diferentes medicamentos que actúan en diferentes lugares para poder disminuir la hipertensión arterial, ¿sí? Después, el sodio es determinante. Una opción es dieta sin sodio y después vamos a ver que se usan algunos diuréticos para poder eliminar sodio también, para poder regular la presión arterial. Bueno, ¿cómo actúa el sistema? Básicamente la renina está en las células juxtaglomerulares que están en las paredes de la arteriola aferente. Lleva a que se provoque angiotensinógeno, es convertido de angiotensinógeno a angiotensina 1 y actúa en enzima convertidora a angiotensina 2. Por eso hay fármacos que actúan específicamente inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Si yo actúo en ese paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, lo que logro es que no sea activo, ¿no? ¿Cómo actúa habitualmente la angiotensina 2? Bueno, va sobre determinados receptores y hay una constricción arteriolar. Fíjense que la filmina dice 40 veces más potente que la noradrenalina. La noradrenalina es un fármaco que usamos en situaciones de shock, de presión muy, muy baja. Es nuestra, diría, máxima herramienta de la terapia intensiva para sostener la presión arterial.
El angiotensinógeno es más potente que eso, para que se den una idea. Y después continúa el sistema, renina, angiotensina, aldosterona, y se une una síntesis de aldosterona. ¿Qué hace? Bueno, la aldosterona me provoca un remodelado cardíaco y además me retiene sodio de agua. Tono simpático puede ser desencadenado por drogas, cocaína, por ejemplo, el principal enemigo de la hipertensión, anfetaminas, situaciones de estrés. ¿Qué va a haber en mi organismo? Vasoconstricción. Eso lleva a aumento de presión arterial. Resistencia a la insulina, muy vinculada a obesidad, provoca retención tubular de sodio. Si yo tengo retención de sodio, tengo más aumento de volemia, termino reteniendo agua que arrastra el sodio. En definitiva, también tengo aumento de presión arterial. Disfunción endotelial. Básicamente, estos desequilibrios que hablamos antes del inhibidor de plasminógeno, endotelina 1, bueno, tiene un desequilibrio que lleva a que haya un predominio vasoconstrictor. Después, menos producción de óxido nítrico y prostaglandinas, hay más vasoconstricción. Algunas sustancias, ejemplo el tabaco, a veces actúan en el óxido nítrico también. Entonces, es un determinante dentro del hormonal a nivel endotelial que lleva a la vasoconstricción. Todo lo que lleva a la vasoconstricción, lo mismo, me lleva a hipertensión. Bueno, el tabaco es un generador per se de daño endotelial y a su vez tiene acción sobre el óxido nítrico. ¿Cómo clasificamos la tensión arterial? Adultos mayores de 18 años, bueno, la podemos poner en grados. La normalidad, menos de 120/80, un estado prehipertenso que está comprendido entre 120 y 140 para la sistólica y 80 y 89 para la diastólica. Después tenemos hipertensión, grado 1, grado 2 y después sigue grado 3. ¿Bien? Los valores de corte están en la filmina, esto lo ven en cualquier libro. Este estado prehipertenso es para la población general, solamente que en los objetivos de los diabéticos no se tolera el estado prehipertenso. Directamente, aquellos que superan 130/80 se los considera hipertensos. O sea, sos diabético, tenés más de 130/80, te considero hipertenso, te doy tratamiento. No sos diabético, tenés más de 140/90, uno u otro, sea sistólica o diastólica, sos hipertenso. Después te califico, sos estadio 1, estadio 2, estadio 3 y tomo decisiones de tratamiento. ¿Cuántas veces tomo la presión? 3 visitas de consultorio para hacer la determinación y poder saber. Hay una entidad, se llama hipertensión de guardapolvo blanco, básicamente paciente con estrés, ingresa al consultorio, tiene miedo, tiene temores, está activo su sistema simpático, se hipertensa siempre en consultas médicas, pero en el resto de su vida es normal. Bueno, vamos a contar con estudios para poder hacer esa determinación. Por eso también se hacen 3 tomas. Bueno, pacientes de bajo, moderado o alto riesgo. Bajo riesgo, gente que viene a la consulta, le tomo la presión arterial y no le encuentro ninguna alteración, no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene alteración de daño de órgano blanco, que ahora vamos a hablar bien qué es. Listo. Es un hipertenso de bajo riesgo. ¿Qué le digo? Bueno, le indico medidas higiénico-dietéticas. Primera cosa, alimentarse sin sal, hacer actividad física, evitar el sedentarismo, ¿sí? Después tengo los de riesgo moderado. Aquellos que suman un factor de riesgo. Ejemplo, son tabaquistas o tienen antecedentes heredofamiliares, familiares directos con enfermedad cardiovascular, ¿sí? Menos la diabetes, no porque la diabetes sea buena o sea protectora, sino porque la diabetes es un factor de riesgo tan grande que ya te pone en alto riesgo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un estado prediabético que se llama glucemia alterada en ayunas, ahí lo pondría en un riesgo moderado, ¿sí? Y en alto riesgo son aquellos que son o diabéticos, hipertensos o tienen otros factores de riesgo que son de enfermedad cardiovascular establecida. ¿Qué ejemplo? Infarto, ACV, ¿sí? Tienen alguna alteración con una arritmia o daño de órgano blanco. ¿Qué es el daño de órgano blanco? Bueno, la hipertensión afecta en particular al riñón, al propio corazón, al cerebro. Tuvo una ACV y es hipertenso, eso es un daño de órgano blanco. Tiene alteración en el fondo de ojo, que lo vamos a ver en un ratito, tiene daño de órgano blanco y es hipertenso, alto riesgo. Tuvo un infarto, alto riesgo. Tiene insuficiencia renal, alto riesgo, ¿sí?
diabético, fíjense, es tan grave que lo ponemos a la misma altura y nivel que un infarto, por ejemplo. Solo ser diabético y estar hipertenso, te tengo que empezar tratamiento con medicamentos, no solamente la dieta. Muy bien. Quiero ver una cosita, a ver si está por acá. Factores de riesgo cardiovascular. ¿Conocen los criterios de Framingham? Sí, los Sí. modificables y los no modificables. Bueno, perfecto, listo. Si los conocen, yo no los puse en la filmina. En definitiva, de eso se trata. Solamente tengan la diabetes como un escalón mayor. Cuando yo hablo de factores de riesgo aterogénico, me estoy refiriendo a los mismos de Framingham. Excluyendo los genéticos, ¿sí? A ver, que vos tengas tu historia familiar de hipertensión es una cosa. Distinto es cuando vos tenés padre o madre, hermanos que tuvieron infartos menos de 50 años. Eso tiene otro peso, ¿sí? Muy bien. Bueno, la más común de todas, esta que hablamos del 95% de los casos, es la hipertensión arterial esencial o primaria. No puedo identificar cuál es la causa, pero me encuentro que el paciente está hipertenso. Se relaciona con factores sobre todo ambientales. Bueno, hay que identificarlos y acá entran los de Framingham. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, lipemia, diabetes. ¿Qué tengo que hacer con estos pacientes? Básicamente, aconsejar estilo de vida saludable, justamente empezar a calificar mi paciente en cuál de esta clasificación entra, bajo riesgo, moderado o alto riesgo. Ya si tengo factores de riesgo voy a estar en moderado. Dar una consejería sobre lo que es la alimentación saludable y evitar el sedentarismo, empezar a modificar lo que yo puedo y después ver si tengo un paciente grado 1, grado 2 o grado 3, porque eso va después a determinar, según el valor de hipertensión, qué, digamos, estrategia voy a utilizar en su tratamiento. Esto no es tan difícil. Lleva dedicación y leer y conocimiento, porque en lo que es materia de hipertensión hay muchas herramientas para tratar. Lo que es más difícil es el hipertenso, que sobre todo y habitualmente es joven. El 5% que nos falta, ¿sí? Que es la hipertensión secundaria. Menos de 25 años o más de 60, pone acá. La verdad que con frecuencia es menos de 25. La edad intermedia es difícil. Yo diría que podemos decir menos de 30 también, cuando hay que pensarlo, la hipertensión secundaria, o sea, una causa demostrada. Y más de 60 años son casos muy particulares, porque la gran mayoría son hipertensos primarios. Empieza brusco, eso significa que es una persona que hace una vida normal y un día le toma una presión y está francamente elevada. Uno indaga un poco sobre antecedentes heredos familiares y no encuentra cosas fuertes. Hay que tener cuidado con esto porque la verdad, en la población argentina, habiendo tanta incidencia de hipertensión, es muy común que tengan padre o madre hipertensos, por ejemplo. Hay que preguntarlo, sin dudas, pero es muy común. Lo que tiene en particular esto que son antecedentes, hay ausencia de antecedentes fuertes heredofamiliares de enfermedad cardíaca. Y después empezamos a buscar cosas. Es muy difícil porque, por ejemplo, acá dice presencia de soplo abdominal. Bueno, hay que buscarlo porque hay una enfermedad que produce hipertensión secundaria que es la estenosis de la arteria renal. Si tengo un riñón con una arteria renal disminuida de tamaño, ese riñón lo que está recibiendo es un flujo distinto, lo que está sensando es diferente y lleva a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ahora bien, es una causa de hipertensión secundaria. ¿La tengo que buscar en todo joven que es hipertenso? Sin dudas. Tengo que hacerle un Doppler de las arterias renales, pedirle un estudio porque por más que yo sea un médico clínico muy entrenado, puedo no escuchar el soplo abdominal o no diferenciarlo bien. Entonces le pido un estudio Doppler a ese paciente joven hipertenso para conocer si tiene o no compromiso con estenosis de la arteria renal para ver si es causa de hipertensión. Suele ser de comienzo muy brusco, muchas veces tiene curso maligno, ahora vamos a ver bien qué es eso, pero produce daños rápidos, gente que tiene una insuficiencia renal aguda por una situación de una hipertensión maligna, o que hace un ACV hemorrágico, o que hace un ACV isquémico, que tuvo una gran alteración en la visión, le hacen el fondo de ojo y ven que hay sangrados, se llaman exudados o hemorragias dentro de la retina, ¿sí? Son valores muy elevados. Después es muy común que tengamos un hipertenso que, bueno,
Por ahí era un hombre joven, gordito, con familiares con problemas graves, entonces dijeron es una hipertensión primaria y le empiezan a dar medicamentos. Le dan una droga, le dan otra, quizás le dan una tercera y no mejora nunca. Probablemente esa falla en la respuesta al tratamiento nos haga pensar en otra causa y ahí hay que como reprogramar todo, repensar el paciente e ir a buscarlo, ¿sí? Ver si hay una patología vascular asociada, muchas veces si hay alteraciones a nivel de la aorta o como dije antes, la alteración en la arteria renal. Vuelve a nombrar acá la estenosis de la arteria renal en contexto de falla renal. Después también hay un caso que le gusta mucho a los médicos describirlos, pero la verdad que no es tan frecuente, hay que tenerlo en la cabeza, que es personas que son hipertensos, sobre todo más de 60 años, donde uno le empieza un tratamiento, le da un IECA, que es un fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, muy conocido, por ejemplo, el enalapril, y lo empiezo a tratar, porque digo, tienes más de 60 años, es hipertenso, y decido darle un medicamento. Y me encuentro que cuando le doy el medicamento hace falla renal, rápidamente, y con una droga, o sea, con una dosis común. Bueno, esto ocurre en situaciones donde hay estenosis de ambas arterias renales, algo que es común en los pacientes adultos, no común que le pasa a todo el mundo, pero que se puede presentar, porque claro, son pacientes que por ahí son tabaquistas de toda la vida, que tienen enfermedad arterial, que tienen placas de ateroma en todas sus arterias, y las arterias renales no son ajenas a eso, entonces por ahí tienen las dos arterias renales comprometidas, tienen bajo flujo renal, tienen por ahí riñones disminuidos de tamaño porque han tenido poco flujo, empezaron a tomar un medicamento como un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y su riñón empieza a claudicar. Bueno, ahí le hacemos el Doppler y nos damos cuenta que le dimos el medicamento a una persona que tenía hipertensión porque tenía comprometidas sus dos arterias renales, ¿sí? Yo diría que paciente joven, hipertenso, no puede irse de nuestros consultorios sin una orden que tenga un pedido Doppler de arterias renales para ver que no estemos en un paciente que tenga ese compromiso y claro, lo mando a operar, esa arteria que está estenosada, que está disminuida de tamaño, se resuelve quirúrgicamente y cubre la hipertensión. Además lo salvo de la insuficiencia renal. Y después entran los trastornos endocrinos. A la cabeza el feocromocitoma, ¿sí? Un tumor de la suprarrenal que produce una gran liberación de un estímulo con catecolaminas, con un gran estímulo simpático mimético, y lleva a ráfagas, situaciones donde se libera un montón, como una descarga de adrenalina, y estas catecolaminas producen hipertensión, se pone toda roja la persona, tiene una transpiración excesiva, está con taquicardia, con palpitaciones, mucho dolor de cabeza, y después se calma. Y lo vemos después y te cuenta el paciente y te dice, mira, vengo y consulto porque cada tanto me pongo todo rojo, me fui a la salita, me tomaban la presión, tenía 200 de presión sistólica y me transpiraba todo. Bueno, ese es un paciente joven, sugestivo de que hay un problema endocrino y está el feocromocitoma como una posibilidad. Bien, otras causas que tengo que pensar en esta gente con hipertensión secundaria. Bueno, enfermedades dentro de lo que es endocrino, hiperaldosteronismo primario, o sea, un tumor productor de aldosterona lleva a retención de agua, lleva a retención de sodio, lleva a hipertensión. La particularidad que tiene es que la aldosterona te hace perder también un poco de potasio. Entonces tiene potasio bajo, sodio que se está reteniendo, hipertensión y es un tumor de tipo endocrino que puede ocurrir. Otro es el síndrome de Cushing, lo mismo. Hay aumento del cortisol, el cortisol lo que termina haciendo es que haya una disminución del potasio, hay un aumento de la retención de sodio, hay una descarga adrenérgica, lleva a hipertensión, hiperglucemia, o sea, disminución del potasio, hipocalemia, en un síndrome de Cushing. Un síndrome de Cushing, si buscan imágenes y fotos en internet, tiene más cosas. Tiene lesiones en pie, tiene una cara de luna llena, tiene una jiba dorsal. Bien, pero bueno, los hipertensos no son solamente hipertensos, hay que mirar todo el paciente. Pacientes con problemas renales, los que se imaginen. Acá habla de nefropatías congénitas, por ejemplo, la enfermedad poliquística renal, pero cualquier glomerulonephritis, cualquier alteración renal cursa con hipertensión, ¿sí? Entonces, joven con hipertensión, le pido una función renal. Se lo voy a pedir también a un paciente grande, pero digo, hay que entender el riñón como un regulador de la presión arterial y tengo que conocer su función frente a un hipertenso.
Después, tumores cerebrales. Si tengo una persona que tiene hipertensión endocraniana, y sí, si tiene un tumor cerebral, un joven que lo puede tener, voy a encontrarlo hipertenso, pero por ahí no mueve la mitad de un, no sé, no mueve la pierna, no mueve el brazo porque tiene un déficit neurológico, porque tiene un tumor cerebral. Hay que ir un poquito más allá. Aunque existen casos que solo tienen hipertensión, ¿sí? Hay aumento de la presión endocraniana y la respuesta es esa. Acá dice empleo de sustancias, hablamos de medicamentos como pueden ser anticonceptivos, hasta cocaína, entran todas las sustancias, entonces hay que indagar un poco a ver aquel hipertenso qué otros medicamentos toman y ver. Hoy, por ejemplo, los antigripales que son de venta libre, o en la práctica por lo menos se venden en forma libre, tienen pseudoefedrina. Es muy común encontrar gente que viene hipertensa a la consulta, cuando preguntas, está tomando un antigripal, tiene pseudoefedrina, es una descarga que es simpático-mimética. No le pongo el sello de usted es hipertenso. Primero le retiro el medicamento, lo vuelvo a controlar. Si permanece hipertenso, bueno, puede que lo sea, pero si no, simplemente es una persona que empezó a tomar un medicamento que provocó eso, ¿sí? ¿Qué hay que hacer todo paciente para descartar una falla renal secundaria, una hipertensión arterial secundaria? Es pedir un laboratorio para descartar falla renal, pedir un Doppler para ver justamente cómo está la circulación sanguínea en las arterias renales. Acá habla de angiografía. Bueno, después que hago el Doppler, puedo pedir este estudio en particular, que es la angiografía renal. Si pienso, no se lo pido a todo el mundo, pero si pienso que tiene una clínica compatible con un feocromocitoma, le pido las catecolaminas urinarias y el ácido vainilmandélico con una tomografía también para ver si encuentro ese tumor en la glándula suprarrenal. Si pienso que se trata de un Cushing, voy a pedirle también el cortisol plasmático y urinario. Y como médicos, esto es una frase así medio de cierre sobre la hipertensión secundaria, tenemos que estar capacitados para evaluar a los pacientes hipertensos. ¿Qué significa? Tomo la presión, le doy un medicamento, le bajo la presión, bueno, fenómeno, pero tengo que poder conocer estas posibilidades en mi cabeza. Porque ¿qué ocurre en la práctica habitual? Todo el mundo piensa en hipertensión esencial o primaria, le dicen a la gente que es porque está gordita, o porque come con sal, o porque fuma, y estos diagnósticos del 5% nunca se llegan a encontrar, o los encontramos cuando es muy tarde. Más causas, bueno, las agrupamos por sistema: endocrina, acromegalia, bueno, el hipertiroidismo, hipotiroidismo. En el hiper lo que hay es más sistólica, aumentada, ¿sí? Y en el hipotiroidismo es más diastólica. Alteraciones de paratiroides, ya lo nombré antes, el hiperaldosteronismo, el feocromocitoma, Cushing, síndrome carcinoide también es una alteración simpático-mimética. La enfermedad de Kohn es el hiperaldosteronismo. Después, acá nombra algunas de las alteraciones que puede tener. Toda alteración de la aldosterona, hipertensión, baja en el potasio, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se puede medir la aldosterona circulante y ver que está aumentada. Realmente es algo que no pretendo que sepan esto, pero que conozcan que son las causas que podemos encontrar. Exógenas, toma corticoides, es una opción, ¿sí? Alimentos con tiramina, lo van a ver más adelante en fármaco, pero básicamente hay algunos alimentos, algunos quesos que tienen facilidad para liberar esta hormona que puede provocar hipertensión, y ni hablar si están en conjunto, ¿sí? En personas que toman inhibidores de la monoaminoxigenasa. Entonces, los IMAO, que son estos fármacos, cuando se juntan con alimentos con tiramina, pueden provocar descargas simpático-miméticas que llevan hipertensión. Desde el punto de vista estructural vascular, ya lo hablé, estenosis de la arteria renal, o también puede haber coartación de la aorta. Esto es más bien congénito de la pediatría. Respecto a enfermedad renal, cualquier enfermedad renal puede dar hipertensión, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, todos pueden dar hipertensión. En 15 minutos termina la llamada y me salió la alerta, ¿sí? Después nos reconectamos. Después, respecto a casos particulares, el embarazo puede dar hipertensión, hay que tratarlo. De hecho, lo que más hay que hacer en una embarazada es tomar la presión. Tiene algunas observaciones en particular. De causa neurológica, ya hablamos de la endocraniana, la hipertensión endocraniana como causa. Y después, bueno, estrés agudo, paciente grave, politrauma, quemado, posoperatorio, son situaciones donde puede haber hipertensión reactiva.
drogas y algunos casos particulares que la verdad no tienen mucha importancia, pero bueno, se los comento. A ver, la crisis tiroidea, particularmente vimos una en La Guardia, puede tener hipertensión. Em, las alteraciones que tienen que ver con esto de la impedancia aórtica, distanciabilidad de la aorta, insuficiencia de la válvula aórtica, si hay una fístula también puede provocar esto. El beriberi es una situación en donde hay un déficit de una vitamina que ocurre en el alcoholismo y puede desencadenar insuficiencia cardíaca y puede haber hipertensión. No son importantes tanto esas causas, pero quiero que tengan un pantallazo general que no todo es hipertensión esencial o primaria. Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que no sospechamos todo esto, que vemos que tienen todos los factores para tener hipertensión esencial o primaria? Bueno, si hace falta y tenemos dudas, lo mandamos justamente al médico especialista para buscar otras causas. Si no tenemos dudas y vemos que es un caso clásico de hipertensión esencial o primaria, tenemos que primero que nada hacerle las recomendaciones dietéticas, ¿sí? Luego seleccionamos fármacos para tratar. Pero antes tenemos que saber si estamos frente a un paciente hipertenso, a una urgencia hipertensiva, a una emergencia hipertensiva o un caso de hipertensión maligna, ¿sí? Antes de continuar, quiero saber si tienen dudas. Así nos queda unos minutos de la clase y si no nos volvemos a conectar. Por mí está bien. Ahí, pregunten, ¿eh? Toda la hipertensión secundaria es, la verdad, bastante molesto, es difícil, pero quiero que tengan más o menos las ideas generales. Arterias renales tengo que conocer cómo están, pensar la posibilidad de un problema endocrinológico, entonces salir a buscar otras causas. Los problemas endocrinológicos son justamente sistémicos, no van a haber alteración exclusiva de la hipertensión, ¿sí? Y pensar un poquito en la anamnesis del paciente, consume drogas, no consume drogas, qué medicación toma, qué otros medicamentos pueden estar provocando esto, ¿sí? Bien, bueno, Perdón, doctor, hay yo tengo una sí, consulta. ¿El diga. alcoholismo tiene alguna relevancia directa con la hipertensión? Bueno, ahora yo voy a hablar un poco en la filmina de qué hace el alcohol respecto a la presión arterial y ahí te voy a contestar. Bueno, Porque viste que te dicen que tenés que tomar una copa de vino y todo eso. Bueno, yo hago sí, una observación con eso. Una gracias, cosa es doctor. la intoxicación alcohólica, otra cosa es el consumo crónico de alcohol y ahí depende la cantidad que consumís. Básicamente hay un efecto inicial que sí provoca una mejoría en la presión arterial, pero es con dosis mínimas y luego todo lo contrario. Bien, formas de hipertensión arterial. Hay crisis hipertensivas, ¿sí? ¿Qué tienen las crisis? Bueno, básicamente son valores que son de hipertensión grado 3, o sea, tensión arterial sistólica por arriba de 160 o 180 y diastólica por arriba de 100 o arriba de 120. Que, bueno, hay que buscar bien cuál es la causa, ¿sí? Hay casos particulares, embarazo representa una urgencia médica porque hay que justamente ver qué compromiso le puede dar al feto. Ojo con las drogas, ¿sí? A tener en cuenta. Y representan justamente una conducta, identificarlas para ver si la tengo que tratar, una terapia intensiva, en una sala de internación o en la casa con pastillas, ¿sí? O sea, medicación por boca. Medicación en sala de internaciones por boca y control o medicación endovenosa con monitoreo continuo. Entonces tienen que aprender a diferenciar qué es una emergencia y qué es una urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, bien, acá lo que ocurre es que hay un daño en el órgano blanco o hay un riesgo inmediato de que se desarrolle una complicación grave, ¿sí? Acá hay que actuar en forma inmediata. Hay repercusión orgánica ya. O tengo una encefalopatía hipertensiva, que es un caso de alteración con confusiones, con alucinaciones, con desorientación o con no poder mover una parte del cuerpo, lo que se llama paresia o parestesias, alteraciones sensitivas o motoras, ¿sí? Que obviamente se va a acompañar de una tomografía del cerebro, pero yo ya sé que está hipertenso y que puedo tener una causa que lo está provocando todo esto. Hay que actuar en el momento para adecuar la presión arterial. Ojo acá, porque si es un ACV hemorrágico o una hemorragia cerebral o un ACV isquémico, cambia cómo voy a actuar, ¿eh? Pero bueno, emergencia hipertensiva, yo ya sé que hubo un daño de órgano blanco, donde en el cerebro, por ejemplo. O hay un daño a nivel vascular, un aneurisma de la aorta. Tiene otra forma de actuar, pero ya sé que esto es una emergencia, actuar en forma inmediata.
Puede haber insuficiencia cardíaca, que se presente en forma aguda, el edema agudo de pulmón, el infarto agudo de miocardio, una angina de pecho. Puede haber también una falla renal, por eso siempre hay que pedir una función renal en los pacientes hipertensos para poder determinar si tienen compromiso o no. Puede ser aguda o puede ser una crónica que reagudizó, por eso dice crónica en progresión, una crónica que venía con un valor alterado pero se duplicó, agravó rápidamente. Respecto al embarazo, la preeclampsia y la eclampsia son dos situaciones que pueden tener hipertensión y son emergencias médicas. Y después hay casos muy particulares, como habla acá, por ejemplo, de la anemia hemolítica microangiopática, o que haya secreción de catecolaminas como el feocromocitoma. Entonces, la verdad que son más difíciles y más raros de diagnosticar. La mayoría de esto suele ser mucho más fácil. Son personas que son hipertensas sin tratamiento, no pueden comprar la medicación, o personas con adicciones, o que no están haciendo tratamiento completo porque no pueden llegar a tomar toda la medicación. Pero ya saben que si tengo daño de órgano blanco, tengo que actuar, ver el cerebro, pensar en lo vascular, que tenga una causa propia cardiológica o en el riñón. ¿Bien? Eso es emergencia hipertensiva. Situación hipertensa con daño de órgano blanco. Bien, acá habla de algunos casos particulares, por ejemplo, un postoperatorio, un bypass aorto coronario. Bueno, justamente esto es algo rarísimo, no lo van a ver ustedes, los menciono, están en los libros, pero no es lo que van a ver, lo más importante es lo anterior. El signo más importante es ver un fondo de ojo. Hay hemorragias, hay exudados, papiledema, ¿sí? En la emergencia hipertensiva. No siempre lo tenemos disponible, de hecho es más probable que le hagamos una toma cerebral con fondo de ojo, pero bueno, sepan que si tenemos la posibilidad de hacerlo es determinante. Factores que predisponen. Creo que esto no hay mucho para agregar. Honestamente, lo que es importante aclarar que en los jóvenes en general suelen ser hipertensiones secundarias, todo lo demás suele ser más bien primario. Y la urgencia hipertensiva. ¿Quiénes son? Estos pacientes tienen valores elevados de presión, por ahí no tienen síntomas muy claros, son inespecíficos, ¿sí? Y no encuentro un daño de órgano blanco, es decir, no tiene alteración en el sistema nervioso central, no tiene alteración vascular, no tiene alteración de la función renal, no tiene alteración propia cardíaca, no tiene un infarto, no tiene un edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces, es hipertensión sola sin daño de órgano blanco. Representa una amenaza, es decir, puede llegar a progresar a daño de órgano blanco, tengo que actuar, pero no de manera inmediata. De hecho, la presión se la voy a bajar entre 24 y 48 horas. En cambio, en el caso anterior, tengo que actuar en el momento. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que bajar la presión? Bueno, eso depende en lo que es emergencia de cada caso en particular, de qué es lo que encontré de daño de órgano blanco. Ahora, en lo que es urgencia, con un 20% por día estamos bien, ¿sí? Para poder salir de ese cuadro de urgencia hipertensiva. Y después hay un caso que es la hipertensión acelerada maligna. Acá básicamente es muy severo, es muy rápido, suele estar vinculado a una gran falla renal y lo que ocurre lamentablemente es que como que de entrada uno por ahí no siempre puede identificarlo porque no tiene, no sé, un cuadro confusional o un infarto. Es un paciente que está muy hipertenso y que va alterando su falla renal y lo hace progresivamente pero muy rápido. Lo habitual es que tengan trastornos visuales, pero no siempre se encuentra. Hay que estar muy atento porque yo por lo menos los casos que veo suelen ser con trastornos visuales o bien hacen cuadros de ACV. Por ahí vienen con un cuadro que lo relatan perfectamente como un ACV, pero después cuando uno lo revisa ya pasó todo y no se mantuvo. Bueno, eso tiene más riesgo que el ACV ya propiamente establecido. En definitiva, lo que hay que saber y tener bien presente, paciente con consulta de guardia, con crisis hipertensiva, es decir, más de 180 de sistólica, más de 120 de diastólica, me paro, lo miro y digo, ¿es urgencia o es emergencia? ¿Ya está el daño de órgano blanco establecido o no? ¿No está establecido? Bueno, actúo, tengo que bajar la presión en 24 o 48 horas. ¿Está establecido? Tengo que actuar en el momento. ¿Cómo voy a saber yo que está establecido? Bueno, un electro mínimo para ver que no haya un infarto,
un laboratorio con función renal para ver que no alteró la función renal y, además del examen clínico neurológico, puedo requerir una tomografía de cerebro para ver que no haya una alteración, un sangrado, un compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, acá un poco las preguntas que vengo contando que hay que hacerse, ¿sí? Creo que esto lo pueden leer tranquilos después. Muy bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Deben quedar 4 o 5 minutos. Bien. Hay un estudio que es el Holter de presión arterial, o también conocido como MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Básicamente es un equipito, te lo pones en el brazo, te toma la presión todo el día, hace una memoria, un registro, y después hace una lectura de eso. ¿Cuándo pedirlo? Bueno, cuando pienso que se trata de un hipertenso de guardapolvo blanco, cuando lo estoy tratando y no doy con los valores promedio establecerlos de manera adecuada, entonces voy a saber qué presión tiene a la noche el paciente, por ejemplo. Cuando quiero emplear nuevas estrategias también está bien poder hacer la valoración de qué efecto tiene mi tratamiento. Y en la normalidad la presión sepan que baja por la noche un 10%. Cuando hay pacientes que no producen esta baja en la noche, son de mayor riesgo cardiovascular y requieren terapéuticas específicas. Entonces, hay que tenerlo presente. Yo la verdad que en la práctica médica habitual, porque no todos pueden acceder al estudio, les pido que se tomen la presión y la registren, que no es el MAPA, sino es el CATA, que es el control ambulatorio de presión arterial o de tensión arterial. Esto es monitoreado con un equipo, ¿sí? Pero cuando no se puede, les pido que hagan un CATA. ¿Es lo mejor? No, pero es lo que tienen accesible a mis pacientes y sirve. En definitiva, conocer cómo es la presión a lo largo del día tiene que ver con ver qué perfil de hipertenso tengo y poder elegir mejor los fármacos. Muy bien. Un poco un resumen de todo lo que hablamos, ¿sí? Un poquito orientar a qué vamos a encontrar en el examen clínico de diferentes situaciones. De vuelta, siempre la anamnesis, hábitos, fuma, no fuma, qué medicación consume, consume drogas, no consume drogas, ¿sí? Hablar un poco de lo emocional. Hoy se propone el estrés como principal factor de riesgo para la hipertensión, por ejemplo. Atentos a eso, el estrés laboral, ¿sí? Después del examen físico, es importante conocer el índice de masa corporal para poder saber si mi paciente es obeso, sobrepeso, obeso grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Bien, ¿cómo tomar la presión arterial? Siempre tenemos que tratar de buscar que sean 2 o más registros. Hay una situación en los ancianos que tiene que ver con la hipotensión ortostática. Es básicamente una diferencia que se hace entre la presión acostado y la presión sentado. Creo que no reviste importancia para esto ahora, pero tenganlo presente. La ocultación cardíaca tiene mucha importancia, claramente, si hay soplos, si no hay soplos. Después buscar el soplo renal, pensando en la estenosis de la arteria renal, o un soplo aórtico si pensamos en un aneurisma. Del examen neurológico, bueno, justamente si hay secuelas o no hay secuelas de un evento previo, o ver que no se presente un caso nuevo. Si tuviéramos la posibilidad, podríamos hacer un fondo de ojo, buscar si hay exudados, si hay hemorragias, si hay papiledema, sería muy importante. No todos estamos capacitados en la práctica habitual para hacerlo, yo he hecho alguno que otro, con asistencia, no es algo que esté en mi conocimiento poder hacer, pero por ahí lo que yo hago en la práctica, que no es útil en la urgencia, pero en el control ambulatorio le pido fondo de ojo a los pacientes hipertensos, me los informa el oftalmólogo y básicamente lo que yo quiero pedirle que me escriba es si hay o no daño de órgano blanco en ese fondo de ojo, ¿sí? Porque yo así puedo tener una referencia de si mi tratamiento es adecuado o no, tengo que variarlo o optimizar los controles o aumentar las medidas dietéticas de mi paciente.